Descendiste, Señor, para hacernos libres del poder del pecado. Tú nos has hecho libres para adorarte y por eso, Señor, en esta mañana celebramos tu nombre y damos la gloria a ti. Gracias, Señor, porque hoy hemos podido celebrar, Señor, el bautismo de nuestra hermana Esmeralda. Y por eso hay gratitud en nuestros corazones. Señor, después de haberte alabado, después de haber adorado tu nombre, Señor, con nuestros cantos, con nuestras oraciones, Señor, con nuestras ofrendas, queremos rogarte, mi Dios, que tú nos hables hoy a través de tu palabra. Que tú nos hables, Señor, oh Dios del cielo, a cada uno de nosotros. Abre nuestra mente, nuestros corazones, Señor, para poder entender tu palabra. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú la prosperes en el alma de cada uno de nosotros. Señor, usa tu palabra para santificar a tu pueblo, para acercarnos más a ti. Y Señor, y usa tu palabra también para salvar a pecadores. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, ayúdame a mí como tu siervo a proclamar tu palabra con fidelidad y con verdad en esta mañana. Ayúdame, Señor, a comunicar tu palabra con claridad, Señor, de manera que todos los que están aquí hoy puedan entender el mensaje de tu palabra. Yo te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor amado, a tu nombre sea la gloria en este día. Señor, en la iglesia y en toda la creación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, hermanos, qué bueno es poder celebrar juntos, hermanos, un bautismo. Cuando nosotros como iglesia celebramos un bautismo en nuestra congregación, no es un rito más, no es algo que hacemos por hacer, tiene gran significado, porque cada vez que nosotros somos testigos oculares de un bautismo, estamos siendo testigos del poder del Evangelio, del poder salvífico del Evangelio, y eso renueva, hermanos, nuestra fe, eso renueva nuestra esperanza en el Señor. Quiero, hermanos, invitarles a leer nuevamente el pasaje que acabamos de leer. Solamente quiero leer con ustedes los versículos 23, hermano, y 24. Dice la palabra de Dios de esta manera: por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. En este día, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a enfocar nuestra atención en los versos 23 al 28, que es el final del capítulo 9 de esta carta. Y lo vamos a hacer, hermanos, bajo el título La redención de los que esperan en Cristo. La palabra redención es una palabra que la Biblia usa para describir los diferentes aspectos de la salvación que Cristo logró a favor de los que iban a creer. Y es precisamente de la naturaleza de esta redención que quiero hablarles en esta mañana, basados en estos pasajes, en estos versos de las Escrituras. Pero antes de ir a los detalles, hermanos, de lo que veremos hoy, a manera de introducción, quiero recordarle, hermano, que cuál es el propósito de este mensaje. El propósito de este mensaje es exponer las verdades reveladas por Dios en estos versículos y mostrarte cómo, hermano, estas verdades afectan nuestras vidas aquí y también afectan nuestra eternidad. Y es por eso que cada uno de los que estamos aquí hoy necesitamos prestar atención al mensaje que Dios va a transmitirnos por medio de su palabra. Si usted está aquí en esta mañana y usted es cristiano, si usted ya está en Cristo, usted debe prestar atención, porque las verdades que hoy estaremos considerando van a renovar definitivamente nuestra perspectiva de nuestra adoración a Dios, va a renovar nuestra perspectiva de nuestro servicio a Dios y la manera en que nosotros ordenamos también nuestras prioridades. Y es por eso que todo cristiano hoy debe prestar especial atención a lo que vamos a ver. Pero si usted está aquí hoy y no es cristiano, usted está fuera de Cristo y muerto en sus delitos y pecados, también usted debe prestar atención a lo que estaremos considerando en esta mañana,
Porque, mi amado amigo, tu respuesta, la manera en la que usted responda al mensaje de esta mañana, va a determinar tu eternidad. Y es por eso que usted debe prestar también mucha atención a lo que vamos a estar considerando en esta mañana. Acerca de la redención, de esta gran salvación que Cristo, hermano, le ha dado a su pueblo. Acerca de esta gran redención y esta gran salvación de los que esperamos en Cristo. Hay tres verdades fundamentales en este pasaje que nos ayudan a entender la naturaleza de la misma. Y la primera verdad que quiero considerar con ustedes en este día es esta: la redención o la salvación de los que esperan en Cristo es posible por la naturaleza sustitutiva de la obra de Cristo. La redención de los que esperan en Cristo es posible por la naturaleza sustitutiva de la obra de Cristo. Y esto lo vemos, hermanos, en los versículos que acabamos de leer. Recuerden, hermanos, lo que hemos estado siguiendo esta serie, que el autor de los Hebreos está tratando de demostrar a esta iglesia y a la iglesia en general por qué razón Cristo es mejor sacerdote, es mejor mediador entre Dios y los hombres. Y está demostrando por qué, en qué sentido el sacrificio de Cristo es superior a los sacrificios que se ofrecían en el antiguo pacto. Cristo es mejor sacerdote porque Cristo ha venido a ser, como dice el autor de los Hebreos, el mediador de un mejor pacto. Y la razón por la cual es el mediador de un mejor pacto es porque, amados hermanos, este pacto que ha sido confirmado, establecido con su muerte, tiene mejores promesas. Ahora bien, nosotros nos somos beneficiados de estas promesas precisamente, amados hermanos, porque Cristo, al morir en la cruz en nuestro lugar, al dar su vida por nosotros, Él ocupó nuestro lugar. Y usted lo puede ver claramente en el verso 23. Dice, por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿De qué está hablando el autor de los Hebreos? En el contexto, recuerda que está hablando de cuando Moisés ofrecía el sacrificio. Dice que él tomaba la sangre y él rociaba la sangre de los toros y de los carneros que se ofrecían, y la rociaba sobre el tabernáculo y sobre el pueblo, y decía: este es el pacto de Dios, esta es la sangre del pacto de Dios. Y eso lo vimos la semana pasada. Y el verso 23 comienza diciendo: por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas que están en los cielos, o sea, era necesario que el tabernáculo y todo lo que había en el tabernáculo fuese santificado, fuese purificado. Y esa declaración, hermano, nos recuerda la necesidad, hermano, de que nosotros tenemos de redención. Y eso está implícito en esta palabra: por tanto fue necesario. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, nosotros vamos a aprender, como ya la mayoría de nosotros sabemos, que el pueblo de Israel tenía que ofrecer constantemente sacrificios a Dios por su pecado. Y todos estos sacrificios apuntaban al sacrificio supremo de Cristo en nuestro lugar. Ahora bien, la razón por la cual vemos tantos sacrificios en la Biblia no es porque Dios se complacía, no es porque Dios estaba sediento de sangre, no es porque no era un deseo de satisfacer un sentimiento de violencia. La razón, amados hermanos, por la cual el pueblo de Dios tenía que ofrecer sacrificios es porque el pueblo de Dios necesitaba, al acercarse a Dios, necesitaba ser purificado, necesitaba ser, amados hermanos, limpiado de su pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. La razón por la cual el hombre, la necesidad mayor del hombre es la de la redención. Necesitamos ser librados del pecado y salvados, es porque en nuestra condición natural ningún hombre puede acercarse a Dios. Era necesario que alguien muriera, era necesario que alguien pagara por nuestros pecados. Esta realidad era simbolizada a través de todos estos sacrificios, hasta que llegó Cristo, el Cordero de Dios. Y quiero que mires, hermano,
en el verso 24, porque Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Amados hermanos, cuando nosotros pensamos en la muerte de Cristo y en su obra en general a favor de nosotros, es importante que no perdamos de vista precisamente este carácter, la naturaleza sustitutiva de su obra. Cristo no solamente, hermano, al vivir y al morir, Él no vivió por Él mismo. Él vivió y murió por nosotros. Él ocupó nuestro lugar, y es por eso que Él es el sustituto perfecto que nosotros necesitamos. Ahora, cuando nosotros leemos en este texto que Cristo se presentó en los cielos por nosotros como nuestro sustituto, nos preguntamos en qué sentido Cristo fue nuestro sustituto, cómo Él nos sustituyó delante de Dios. Amados hermanos, la primera manera en la que Cristo nos sustituyó fue en vida. Cristo, como nuestro sustituto, obedeció perfectamente todo el tiempo la ley de Dios en nuestro lugar. Y en Él, ese es el primer sentido en el que nosotros, hermanos, vemos a Cristo. Y la Biblia nos enseña que Cristo es nuestro sustituto. Cristo nos sustituyó en nuestra vida. Él vivió una vida que nosotros no podíamos vivir, no por Él, sino por nosotros. Esa es la única razón por la cual nosotros los creyentes sabemos que un día permaneceremos delante de Dios. Es ahí donde descansa, hermano, es ahí el corazón de la justificación de los creyentes. Nosotros sabemos, por lo que la Biblia dice, que cuando Cristo venga, cuando todos nosotros estemos delante de Dios, la única razón por la cual vamos a permanecer delante de Él por toda una eternidad es porque Cristo tomó nuestro lugar y cumplió la ley de Dios a la perfección a nuestro favor. Y es ese, hermanos, el corazón de la justificación de los creyentes. Amados hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros aprendemos que no hay hombre alguno que por sus propias obras pueda permanecer delante de Dios. Yo quiero que tú vayas en la Biblia y mires el Salmo 15. Vamos a leer el Salmo 15. Amén. Fíjate cómo dice este salmo, hermano. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Quiero hacer una pausa aquí por un momento. Cuando usted lee estas preguntas, y si usted nunca ha leído la Biblia, usted quizás le va a ser difícil entender qué es lo que él está preguntando. Pero con estas dos preguntas, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo monte? Esas son preguntas, hermano, que el significado de ellas es el siguiente. Señor, lo que el salmista está preguntando es, Señor, ¿quién habitará en tu presencia? ¿Quién estará en tu presencia? Y eso, hermano, esta pregunta es importante porque recordemos, hermano, que los sacerdotes en el primer pacto, para entrar al lugar santísimo una vez al año, primeramente tenían que ofrecer sacrificios por ellos y tenían que ofrecer sacrificios por el pueblo por causa de su pecado. El tabernáculo era el lugar de reunión de Dios con su pueblo. Por eso necesitaba ser purificado, por eso necesitaba ser santificado por causa de nuestro pecado. Y el salmista se pregunta, ¿quién entrará o quién habitará, quién morará delante de ti? Y mira la respuesta de Dios. El que ande en integridad y obra justicia,
que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. El que hace estas cosas habitará para siempre delante de Dios. Y cuando nosotros leemos este texto, este salmo, debemos preguntarnos: ¿quién de nosotros puede continuamente, perfectamente cumplir con cada uno de estos requisitos? ¿Quién de los que estamos aquí en esta mañana podemos perfectamente caminar en integridad y obedecer la ley de Dios a la perfección? ¿Quién de nosotros puede hacerlo? Nadie. Nadie, ninguno de nosotros puede cumplir los requisitos que están en este salmo todo el tiempo perfectamente. Y es por esa causa que nosotros necesitamos un mediador que ocupara nuestro lugar en la vida, que cumpliera la ley de Dios a la perfección. Amados hermanos, por eso el autor de los Hebreos dice que Cristo se presentó en los cielos por nosotros. La razón por la cual Cristo se presentó en los cielos y pudo permanecer delante del Padre en nuestro lugar es porque Él cumplió perfectamente todo el tiempo la ley de Dios. Amén. Él es el verdadero justo. Amén. Que puede permanecer delante de un Dios santo como el Dios que se ha revelado en la Escritura. Y en virtud de nuestra unión con Él, por la fe, todos aquellos que hemos creído, permaneceremos un día delante de Dios. No vestidos de nuestra propia justicia, porque no tenemos ninguna, pero vestidos de la justicia perfecta de Jesucristo en nuestro lugar. Amén. Amados hermanos, y esta es una verdad que tiene implicaciones para nosotros como oyentes en esta mañana. Porque tú y yo necesitamos un sustituto que ocupara nuestro lugar en la vida, que cumpliera la ley de Dios a la perfección. Esa verdad tira por tierra, hermano, destruye el argumento del moralismo. El moralismo, hermano, muchas personas piensan que pueden llegar a presentarse delante de Dios y que van a permanecer delante de Él porque tratan su mejor esfuerzo por ser buenas personas. Amados hermanos, la verdad de que Cristo se presentó por nosotros delante de Dios como nuestro sustituto nos muestra el carácter fútil de confiar en el moralismo. Ninguno de nosotros va a ser salvo por tratar de ser buena persona. Ninguno de nosotros podrá permanecer delante de Dios cuando ese día llegue y tú y yo estemos delante de Él. Nadie podrá decir: yo puedo entrar a tu reino porque yo fui buen padre, porque yo fui buen hijo, porque yo fui buen esposo, porque yo fui buen ciudadano. Nadie entrará, nadie permanecerá delante de Dios vestido en su propia justicia, porque no tenemos ninguna. El infierno va a estar lleno de personas morales, con una gran moral delante de los hombres, pero su moral está manchada por sus pecados. Solamente, y muchas personas, hermano, la manera, el moralismo, hermano, se pone de manifiesto de diferentes maneras. Muchas personas creen: yo voy a la iglesia todos los días, toda la semana. O yo voy a la iglesia una vez al mes, 2 veces al mes. Ya por eso Dios, le estoy haciendo un favor a Dios, Dios me va a aceptar delante de Él. No funciona así. Para poder permanecer delante de Él y disfrutar de su presencia y de su gloria eternamente, tú y yo necesitamos
cumplir perfectamente la ley de Dios todo el tiempo. Y tú y yo no podemos. Solamente un hombre que lo hizo, Jesucristo. Amén. Y es por eso que nuestra redención es posible por el carácter sustitutivo de su obra. Él ocupó mi lugar. Él se ofreció por mí. Es solamente por Él, amados hermanos, que nosotros podemos alcanzar esa salvación, esa redención gloriosa. Hermanos, y vamos a volver a Hebreos. Hebreos capítulo 9, verso 24. Amén. Hebreos capítulo 9, verso 24. Dice la palabra de Dios, hermanos, de esta manera. Yo quiero que tú marques ahí en tu Biblia, hermano, este texto, esta expresión. Dice la palabra de Dios, hermano. Lo voy a leer de nuevo, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Verso 25. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Amados hermanos, en segundo lugar, yo quiero que tú veas conmigo en esta mañana que la redención, la Biblia nos enseña que la redención de los que esperan en Cristo es posible, está garantizada por la suficiencia de la muerte de Cristo. La redención de los que esperan en Cristo está garantizada por la suficiencia de la muerte de Cristo. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros vamos a aprender, la Biblia es enfática en enseñarnos, no solamente que Cristo murió por nosotros. Cristo es nuestro sustituto, como acabamos de ver, porque Él vivió una vida perfecta en nuestro lugar, pero también Él es nuestro sustituto porque Él se ofreció a sí mismo. Él murió la muerte que nosotros merecíamos para que en su muerte nosotros tuviésemos vida. La Biblia nos enseña eso claramente, pero también la Biblia nos enseña claramente que Cristo no solamente es que murió, sino que su muerte en nuestro lugar fue suficiente. Y yo no quiero que pierdan de vista, hermano, el lenguaje que el autor usa en estos versículos. En el verso 25 dice que Cristo, después de decir que Cristo se presentó en la presencia de Dios por nosotros, dice el verso 25, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y dice el verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, no pierda de vista lo que dice el autor, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. No quiero que pierda de vista, hermano, el contraste que el autor de los Hebreos usa, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué razón los sacerdotes del Antiguo Testamento, bajo el primer pacto, tenían que ofrecer muchas veces sacrificios por el pecado del pueblo? Porque esos sacrificios no podían quitar el pecado. Esos sacrificios no podían perfeccionar a los que por ellos se acercaban a Dios. Porque estos sacrificios, como ya hemos visto, eran ¿qué cosa? Sombras. Eran un tipo del sacrificio perfecto de Cristo. Por esto, los sumos sacerdotes tenían que constantemente ofrecer sacrificios. Pero apareció Cristo. Apareció Cristo en la historia de la humanidad. El Hijo perfecto de Dios. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y removió
su muerte quitó la condenación del pecado. Y es por esa razón, y es en esa, hermano, es en esa verdad que nosotros encontramos el fundamento de nuestro gozo. Amén. Cristo murió una sola vez. Amén. ¿Por qué Cristo murió una sola vez? Porque su sacrificio, el sacrificio de Él mismo, fue suficiente para quitar todos el pecado de todos aquellos que iban a creer. Amén. Es por eso que tú y yo no tenemos que hacer sacrificios. Es por eso que tú y yo no tenemos que hacer nada más para alcanzar la salvación. No es por eso que tú y yo no tenemos que hacer nada para garantizar nuestra redención, porque Cristo la garantizó una vez y para siempre en los cielos, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Su sacrificio es suficiente. Amén. Ya no hay nada más que hacer. Él quitó, hermano, Él quitó nuestro pecado. Y fíjate, hermano, cómo dice el texto. El verso 26 hay una expresión que yo no quiero que tú pierdas de vista. Dice al final del verso 26, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los tiempos, se ha manifestado, y mira cómo dice el final del verso, para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y es ahí donde radica, hermano, la suficiencia del sacrificio de Cristo en tu lugar y en mi lugar. Con su sacrificio, Él destruyó el pecado. Ahora, cuando nosotros leemos esta verdad, que Cristo destruyó el pecado por el sacrificio de sí mismo, nosotros debemos preguntarnos en esta mañana, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Cristo destruyó el pecado? Bueno, amados hermanos, eso lo que significa es que Cristo, al morir por nosotros en nuestro lugar, Él nos libró de la culpabilidad del pecado. Esa es la primera implicación, hermanos, de esa expresión cuando dice que Cristo con su sacrificio, con el sacrificio de sí mismo, destruyó el pecado. El sacrificio de Cristo es suficiente porque con un solo sacrificio Él quitó completamente nuestra culpabilidad por nuestros pecados. En una ocasión, el Señor confrontó a la nación de Israel a través del profeta Jeremías, si mal no recuerdo, y Dios le dice al pueblo: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Y lo que Dios estaba comunicándole a su pueblo era: no importa lo que tú hagas, no importa todo lo que tú puedas hacer, por más que te esfuerces, tu culpabilidad va a permanecer delante de mí. Y es una verdad, hermano, nos enseña que nosotros necesitábamos un sustituto que pagara, que satisfaciera la demanda de la justicia de Dios. Todos los hombres permanecen, desde que nacen, permanecen, amados hermanos, bajo justa condenación. Todos los hombres, desde que nacemos, amados hermanos, con culpables de pecado. Pero Cristo, en el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo. Dios, hermano, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, y su muerte Él quitó, hermano, nuestra culpabilidad. ¿Tú sabes por qué, hermano? Porque su sacrificio en tu lugar fue suficiente. Porque su sacrificio satisfizo la demanda de la justicia de Dios. La justicia de Dios en su justicia demanda, estableció la paga del pecado es muerte. Todos los culpables merecen morir. Tú y yo merecemos morir, porque tú no eres bueno, yo no soy bueno. Tú y yo somos culpables delante de Dios. Pero Cristo murió, satisfizo la justicia de Dios, hizo propiciación por nuestros pecados y quitó nuestra culpabilidad
delante de Él. Quitó la culpabilidad de todos aquellos que han de creer. Es por eso, amados hermanos, que Pablo, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 8, verso 1, él dice, hermano, esta gloriosa declaración: pero ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. ¿Por qué ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Porque su sacrificio por nosotros fue suficiente para quitar nuestra culpabilidad. Amados hermanos, y esta verdad tiene implicaciones para nuestras vidas. Qué triste es, hermano. Es lamentable cuando nosotros vemos a cristianos que, al igual que los inconversos, viven bajo el yugo de la culpabilidad. Pero mucho más lamentable es cuando nosotros vemos cristianos que acuden a soluciones, hermanos, mundanas para solucionar el problema de la culpabilidad. Usted nunca ha escuchado la expresión: perdónate a ti mismo. Tú nunca has escuchado esa expresión. Tú lo que necesitas es perdonarte a ti mismo. Esa es una solución, hermano, humanista, creada en el mismo corazón de Satanás. Tú no necesitas perdonarte a ti mismo. ¿Sabes por qué? Por dos razones. Número uno, porque tú no te puedes perdonar. Tú no eres Dios para perdonarte a ti mismo. En segundo lugar, tú no te puedes perdonar a ti mismo porque tu pecado, aunque muchas veces va dirigido hacia otras personas, y tu pecado, aunque muchas veces va dirigido contra ti mismo, en última instancia, tu pecado es una ofensa al Dios Santo. Es Dios quien te tiene que perdonar. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros vamos a encontrar que la Biblia nos llama a perdonar a nuestros hermanos, a perdonarnos unos a otros, pero la Biblia nunca llama a los cristianos a perdonarse a uno mismo, porque el único que puede perdonarnos a nosotros es Dios. ¿Cómo nosotros lidiamos con el problema de la culpabilidad? Vamos, hermanos, para poder lidiar, para poder salirnos del yugo de la culpabilidad, lo único que tú y yo tenemos que hacer, oh mi amada iglesia, es creer con todo nuestro corazón que Cristo murió por nuestros pecados, que Él quitó nuestra condenación, que Él nos ha hecho libres de la condenación. Por eso, hermano, tú y yo podemos disfrutar de libertad sirviéndole a Él. Amén. Esa es la única manera, creer verdaderamente que el sacrificio de Cristo en tu lugar fue suficiente. Cuando tú crees esta verdad, amados hermanos, y tú vives por ella, entonces tú puedes disfrutar de la libertad del perdón. Tú no te puedes perdonar, solamente Dios te puede perdonar. Y Dios te perdona, y Él te puede perdonar, no hay condenación, precisamente, y quiero enfatizarlo, porque Cristo murió en tu lugar y su sacrificio por ti fue suficiente. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero también, cuando el autor a los Hebreos dice que Cristo por el sacrificio de sí mismo destruyó el pecado, no solamente nos está enseñando que Él nos hizo libres de toda condenación. O sea, no solamente nos está enseñando que el sacrificio de Cristo es suficiente para hacernos libres de condenación, también nos está enseñando que Cristo, hermanos, su sacrificio fue suficiente para librarnos del dominio y la esclavitud del pecado. Cuando Cristo murió por nosotros, Él no solamente nos hizo libres de nuestra culpa, Él hizo libre a su pueblo del dominio y la esclavitud del pecado. Y esa, hermano, es una gran verdad que consuela nuestros corazones. Y esta verdad tiene implicaciones para nuestras vidas. Cristo destruyó el pecado. Cristo destruyó el dominio que el pecado tenía sobre nosotros. La Biblia enseña en Efesios capítulo 2 que el hombre sin Cristo, ¿qué cosa es?
es esclavo del pecado, es hijo de desobediencia, no puede dejar de pecar, no solamente porque tiene una naturaleza pecaminosa, sino porque el hombre sin Cristo se deleita en el pecado, no puede dejar de pecar y no quiere dejar de pecar. Pero cuando Cristo vino, hermano, al mundo y dio su vida por nosotros, al morir en la cruz por nosotros, su sacrificio fue tan perfecto, tan suficiente, que con un solo sacrificio, Él libró a su pueblo del dominio y la esclavitud del pecado. Y eso tiene implicaciones para nosotros como cristianos hoy. Amados hermanos, todos los que nos hemos identificado con Cristo por la fe, en su muerte y en su resurrección, ya no somos esclavos del pecado. Cristo nos ha hecho libres para obedecer y adorar a Dios. Hermanos, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante saber que nuestra redención está garantizada por la suficiencia de la muerte de Cristo? ¿Por qué es importante saber que la muerte de Cristo por nosotros en nuestro lugar es suficiente? Porque, hermanos, por esta verdad, yo creo que todos ustedes me escuchen bien esta mañana, por esta verdad, tú y yo debemos dejar, hermanos, tú y yo debemos de parar de excusarnos en que tenemos una naturaleza pecaminosa para no obedecer. Si tú estás en Cristo, sí, ciertamente tenemos una naturaleza pecaminosa. Ciertamente hay una lucha constante, hermano, contra el pecado. Eso es verdad. Pero también es verdad que Cristo nos hizo libres del poder del pecado. Cristo nos hizo libres con su muerte. Él condenó al pecado, Él destruyó su yugo sobre nosotros y Él nos ha hecho libres para poder obedecer a Dios y para poder adorar a Dios. Por esa manera, por esa razón, tú y yo debemos de parar de justificarnos. Es que somos pecadores. Sí, somos pecadores. Pero Cristo nos redimió del poder del pecado. Cristo nos ha hecho libres y ahora por medio de Él, tú y yo podemos crecer en obediencia a Dios. Yo quiero que tú mires el cuadro completo. Como dice, voy a usar la misma terminología que usa el autor a los Hebreos, para que usted vea cómo esto se pone en la práctica. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo como tu sustituto, en la vida y en la muerte. Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer posible, para garantizar la salvación de todos aquellos que habían de creer en Él. Por esa razón, cuando un pecador escucha la palabra de Dios ser predicada, el Espíritu Santo de Dios toma la palabra de Cristo, la palabra de Dios, y aplica en el corazón del pecador los beneficios que se desprenden de la muerte de Cristo en nuestro lugar. Y cuando el Espíritu Santo aplica en el corazón del pecador los beneficios del sacrificio de Cristo por medio de la predicación de su palabra, Dios le da al pecador un nuevo corazón, como vimos la semana pasada. Dios le da al pecador una nueva disposición en su corazón. Dios le da al pecador fe para creer. Dios le da al pecador el don del arrepentimiento para que se arrepienta. Y es en ese momento que el pecador dice: yo me arrepiento y creo en Jesucristo y confieso que Cristo es Señor. Y en ese mismo momento, cuando Él nos redime, Él nos salva y nos hace nacer de nuevo, el yugo del pecado, la esclavitud del pecado sobre nosotros se rompe por el poder de la muerte de Cristo en nuestro lugar. Amén. Cristo te hizo libres, nos ha hecho libres del poder del pecado. Cristo nos ha dado un nuevo corazón. Cristo nos ha dado su Espíritu Santo que habita en el creyente. ¿Qué excusa tenemos para no crecer en obediencia a la palabra de Dios? No hay excusa. Si tú eres
desobediente y tu vida está marcada por desobediencia a la palabra de Dios, como hemos dicho muchas veces, tú todavía estás muerto en tus delitos y pecados. Y necesitas arrepentirte, necesitas creer en Cristo, necesitas poner tu confianza en Él. Si tú estás hoy aquí y estás muerto en tus delitos y pecados, tu única esperanza, pecador, es identificarte con Cristo en su muerte y en su resurrección, creyendo en Él y arrepintiéndote de tus pecados. Amén. Y si tú te arrepientes y crees en Él, Dios perdona tu pecado, Dios te da vida eterna, Dios te hace verdaderamente libre, porque la sangre, el sacrificio de Cristo en tu lugar fue suficiente. Basta ya de excusa, hermano. Tú has sido hecho libres en Cristo para obedecer. Y Dios te ha dado lo que tú necesitas. Y esta verdad, el hecho de que nuestra salvación está garantizada, amados hermanos, por la muerte de Cristo en nuestro lugar, por la suficiencia de su muerte, debe llevarnos a ti y a mí a una continua adoración del nombre de Dios. Yo quiero aplicar esta verdad a tu vida y a mi vida en esta mañana. La razón, muchas veces, tú y yo no vamos a tener deseo de cantar. Vamos a venir a la iglesia y no vamos a tener deseo de adorar a Dios. ¿Te ha pasado eso? Sí, muchas veces. Y eso es una verdad. Tenemos a veces tantos problemas, tantas circunstancias difíciles, tanta crisis, tanto dolor, que venimos a la iglesia y no tenemos deseo de adorar al Señor, no tenemos deseo de cantar a Él, de reconocer su grandeza. ¿Y sabes por qué eso nos pasa? Porque generalmente, la mayoría del tiempo, nosotros tenemos nuestros ojos puestos en nuestros problemas, en nuestras circunstancias. Nuestros ojos generalmente están centrados en nosotros mismos. Porque cuando nosotros tenemos problemas y circunstancias difíciles, si nosotros enfocamos nuestros ojos en Jesús y en la salvación que Él ha ganado por nosotros, nosotros vamos a adorar a Dios aún en medio de las circunstancias difíciles. Siempre vamos a tener una razón para adorar a Dios, aún cuando las circunstancias no sean favorables. Y esa razón es la redención que era ganado y garantizado por nosotros. Mira conmigo, hermano. Vamos a ir a la misma carta a los Hebreos. Vamos a ir al capítulo 12 por un momento. Hebreos capítulo 12. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Y aquí en este versículo que acabamos de leer hay una palabra, una expresión muy importante. Dice, hermano, en el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y mira cómo dice, quien por el gozo puesto delante de Él soportó, ¿qué cosa? La cruz. Y menospreció lo propio. Pregunta, ¿por qué Cristo pudo soportar la cruz? ¿Qué fue lo que llevó a Cristo a soportar la cruz? El gozo puesto delante de Él. ¿Qué gozo? El gozo de llevar a muchos hijos a la gloria. Y usted se preguntará,
sufrimientos, podemos menospreciar las adversidades por el gozo puesto delante de nosotros. ¿Cuál es ese gozo? Que Cristo nos ha redimido y nos ha hecho libres para Dios. Amén. Y ese gozo es suficiente cuando tú entiendes que la muerte de Cristo fue suficiente para hacerte libre de la condenación y del poder del pecado. Tú y yo vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón en medio de las circunstancias que estemos viviendo. Algunos cristianos no adoran precisamente porque están enfocados ¿en quién? En ellos mismos, sus problemas. Enfoca tus ojos en Cristo y en el gozo puesto delante de ti. Otros vienen a la iglesia y no pueden cantar sencillamente porque no han experimentado el gozo de la libertad de los hijos de Dios. No tienen razón para cantar. Por eso no adoran. Porque Cristo, si tú has sido hecho libre en Cristo, tú vas a adorar. Porque para eso tú fuiste hecho libre. Cuán gloriosa verdad. La redención de los que esperan en Cristo. Es posible por el carácter, la naturaleza sustitutiva de Cristo en la cruz por nosotros. Ya no tenemos que hacer nada más. Él lo hizo todo. ¡Qué gran noticia! Nuestra redención, la redención de los que esperan en Cristo, está garantizada en los cielos por la suficiencia de la muerte de Cristo en mi lugar. Y lo último que el autor de los Hebreos nos enseña en este pasaje es que la redención de los que esperan en Cristo será consumada en la segunda venida de Cristo. Mira conmigo Hebreos capítulo 9, verso 27 en adelante. Hebreos capítulo 9, verso 27. Amén. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¡Qué maravilloso texto! Acabamos de leer, hermano. Dice, yo quiero, hermano, que tú pienses por un momento conmigo en estos versículos, porque en estos versos que acabamos de leer, solamente 2 versos, ahí está, hermano, estos versos contienen la esperanza bienaventurada de los cristianos. Que by the way, hermano, como dicen los americanos, cada vez que nosotros venimos, cada vez que la iglesia se reúne en el día del Señor para adorar a Dios, nosotros lo hacemos no solamente por obediencia a Dios, no solamente lo hacemos porque necesitamos escuchar la palabra de Dios. Cada vez que la iglesia se reúne, amados hermanos, el día del Señor, a adorar a Dios, lo hacemos anticipando ese día glorioso en que Cristo regresará por su iglesia. Es por eso que la reunión de los santos es tan importante. Es ahí donde radica la esperanza de los cristianos. La Biblia enseña que en el momento, en punto, en que el hombre cree en Jesucristo, en ese mismo momento, en ese mismo instante, sus pecados son perdonados y es salvo. ¿Verdad? Eso es una verdad. En esta vida, los creyentes disfrutamos de los beneficios de la salvación. Pero esta salvación, esta redención gloriosa, se hará, se consumará, se completará el día en que Cristo regrese por su iglesia. Y esto lo vemos, hermano, que el verso dice, el verso 27, mira cómo dice: así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. No importa si usted puede estar aquí hoy, y puede que sea creyente, puede que sea cristiano, y puede que no sea cristiano. Independientemente del estado de tu alma,
e independientemente de tu fe, tú puedes decir, yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia. Independientemente de eso, hay dos cosas que tú nunca vas a poder evitar. ¿Sabes cuáles son esas dos cosas? La muerte y el juicio. No importa si tú lo crees o no. Eso realmente es irrelevante. Un día tú vas a morir. Puedes morir a los 70 años, puedes morir a los 100 años, puedes morir a los 90 años, pero también puedes morir a los 15, o a los 13, o a los 6 o a los 5. Un día vas a morir. Y otra cosa que es inevitable, creas o no lo creas, es que un día tú vas a presentarte delante de Dios y vas a dar cuenta por tu vida. Tú y yo, todos los hombres, seremos juzgados. Y para ese día, tú necesitas estar preparado. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Que by the way también, como dicen los americanos, es precisamente por textos como estos y por muchos otros textos en la Escritura es que nosotros creemos firmemente y aseveramos con toda certeza y toda seguridad que todas las personas, escúchame bien, esto es un paréntesis que quiero hacer. Muchos de nosotros hemos escuchado personas decir, personas que han escrito libros de que se han muerto, han ido al cielo, han ido al infierno y han regresado. Lo han oído, ¿verdad? Me morí, fui al cielo y después Dios me llevó al infierno, me dio un tour por el infierno y regresé a la tierra para contarte lo que vi. Hermano, con toda certeza te puedo decir, eso es mentira. No sé lo que vieron, pero una cosa sí sé. No vieron el cielo, no vieron a Dios y no vieron el infierno. ¿Por qué lo sé? Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez. El día que te moriste, te moriste. Y no vas a regresar para atrás. Hasta el día en que Cristo regrese y todos los muertos resuciten y sean juzgados delante de Dios. Mira conmigo Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 12. Vamos a ir a este libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, el último libro de la Biblia, verso 11 y 12. Amén. Lo que vamos a leer, hermano, es la visión que Juan tiene de el día final, de lo que va a ser ese juicio. Y quiero nada más solamente puntualizar, hermano, que Juan tiene esta visión. Juan ve esto no porque se murió y volvió a vivir, sino porque Dios se lo reveló. Y dice, hermano Juan, en el verso 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. ¿Sabes lo que significa eso? Eso es lo que significa que ese día, esta expresión cuando dice, y delante de él huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos, está hablando, hermanos, de la inevitabilidad del juicio de Dios. No hay lugar que te puedas ir, no hay lugar que te puedas esconder, no vas a poder evitar ese día. Y dice, hermano Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Eso es algo, hermano, que está decretado por Dios. Va a pasar. Tú un día vas a presentarte delante de Dios. Y fíjate que dice el texto, hermano, y quiero enfatizar en esto. Y vi a los muertos. ¿A qué muertos vio Juan? Dice, grandes
¿Y qué? Y pequeños. ¿Sabe lo que eso significa? Que delante de Dios van a compadecer ese día tanto los adultos como los niños. Serán juzgados tanto los adultos como los niños. Todos los seres humanos serán juzgados. Y para ese día, tanto los adultos como los niños necesitan un abogado. Y ese abogado es Jesucristo, quien descendió del cielo para ocupar nuestro lugar en la vida y en la muerte, para hacernos libres de toda condenación. Y es por eso que en esta mañana, si tú estás aquí fuera de Cristo, tú necesitas hoy creer y arrepentirte. Si oyes la voz de Dios hablando en tu vida, no endurezca tu corazón. Un día, tú y yo vamos a presentarnos delante de Dios. Cuando tú cierres los ojos aquí, lo vas a abrir en la eternidad. Pero ya ese día será demasiado tarde. Que también, hermano, cuando el autor de los Hebreos dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso, ¿qué cosa? El juicio. Eso, hermano, tiene una implicación también para nosotros hoy. Y es esta. Mi amigo que está aquí en esta mañana, yo quiero que tú vayas a tu casa seguro de esto. No existe el purgatorio. No hay purgatorio. Si te mueres sin Cristo, tú vas al infierno. No hay de otra. Ese día no hay marcha atrás. Y esa es una verdad que debe alertar tanto al inconverso como al religioso que no tiene a Cristo. Porque dice la Biblia que en aquel día muchos dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas. Y dice la Biblia que Cristo le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Mucha gente, hermano, equivocadamente piensa y dice: oh, Dios es un Dios de segunda oportunidad. Escúchame bien, que esto es muy importante. Hoy la gente en el mundo dice: Dios es un Dios de segunda oportunidad. ¿Tú nunca has oído eso? God dice: God has second chance. Y eso es verdad, pero es una verdad que tiene dos caras. Sí es verdad que Dios es un Dios de segunda oportunidad, pero la segunda oportunidad Dios nos la dio en Jesucristo. Él es la segunda oportunidad, porque nuestros padres Adán y Eva pecaron, y porque ellos son los representantes de la raza humana. Todos los descendientes de Adán, tú y yo, nacimos bajo justa condenación. Pero Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, le dio una segunda oportunidad al ser humano. Y esa segunda oportunidad está en Cristo. Cristo descendió del cielo para morir por tu pecado y vivir la vida que tú no puedes vivir. Si tú crees en Él, te arrepientes, tú eres salvo por toda la eternidad, porque su muerte en tu lugar es suficiente. Pero si tú le rechazas hoy, tú te condenas a ti mismo al infierno. El día que mueras ya no hay oportunidad. Hoy es el día de salvación. Cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y tu pecado será salvo. Tu pecado será perdonado, hermano. Ahora bien, hermano, vamos a volver por un momento a Hebreos. Marca ahí Apocalipsis, porque quiero ver dos textos más contigo, pero quiero ir de nuevo a Hebreos, hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 9. Dice la palabra de Dios, hermano, de esta manera. Hebreos capítulo 9, verso 28. Dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Vamos, hermanos, como tenemos en pantalla, nuestra salvación, nuestra redención será consumada, será completada. Ese día glorioso en que Cristo venga por ti y por mí. En ese día nuestros cuerpos serán glorificados. Ahora yo quiero terminar en esta mañana respondiendo a la segunda pregunta: ¿qué significa
El hecho de que nuestra salvación será consumada en la segunda venida de Cristo. Bueno, eso lo que significa que cuando Cristo regrese por la iglesia, los que estamos en Cristo, disfrutaremos, hermanos, para siempre de la presencia consoladora de Dios. Eso es lo que significa el hecho de que nuestra salvación, nuestra redención será consumada el día que Cristo venga, porque ese día la iglesia habitará con Cristo para siempre. Amados hermanos, y es esa precisamente la esperanza de la iglesia. Ahora, vamos a volver, hermanos, por un momento a Apocalipsis, pero ahora vamos a ver Apocalipsis capítulo 21, verso 22 en adelante. El último libro de la Biblia, hermano, Apocalipsis capítulo 21. ¿Todos lo tienen ahí, hermano? Mira lo que dice este pasaje, hermano. Quiero que lo anotes ahí en tu Biblia. Dice el verso 22 de esta manera. Vamos a leer, hermano, verso 22 dice: y no vi, o sea, está hablando de la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, la iglesia, el lugar, cuando del cielo nuevo y la tierra nueva, donde habitará la iglesia cuando Cristo venga por nosotros. Dice: y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Cuando Juan tiene esta visión, está viendo, hermano, cómo será esta habitación, hermano, este encuentro entre Dios y la iglesia. Recordemos que en la historia de la redención, el templo era el lugar de ¿qué? Del encuentro entre Dios y el hombre. Cuando Cristo venga, ya no habrá templo. ¿Por qué? Porque Dios mismo habitará con su pueblo, y su pueblo, hermano, habitará a la luz de la gloria del Señor. Por eso dice: ya no habrá más lumbrera, no habrá sol, no hay necesidad de sol. ¿Por qué? Porque el Cordero mismo será su lumbrera. Para la consumación de nuestra redención, significa, hermano, que ese día, cuando Cristo venga, disfrutaremos eternamente de la presencia consoladora de Dios y de su gloria. Pero también eso significa que cuando Cristo venga, seremos libres completamente de pecado. Mira cómo dice, hermanos, el versículo 27: y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ese día glorioso, ya no tendremos que lidiar más con nuestra naturaleza pecaminosa, porque Cristo, hermano, al venir por nosotros y a nosotros resucitar en Él y con Él, ya no tendremos más que lidiar con este pecado que nos asedia. Ese día ya no habrá más pecado. Cuando en la consumación de nuestra redención, la vida será mejor que en el principio. Porque ahora, en Cristo, cuando Él venga y nuestra redención sea consumada, ya no podremos pecar nunca más. Porque el pecado será quitado para siempre. Y todo esto por la obra de Cristo en nuestro lugar. Son estas verdades las que nosotros celebramos hoy al bautizar a Esmeralda. La redención de aquellos que esperan en Cristo. Amén. Que ha sido garantizada por su muerte en la cruz del Calvario y será consumada el día en que Cristo venga por nosotros. Si tú estás hoy aquí y no eres cristiano, como si Dios rogase por medio de mí, yo te ruego, arrepiéntete de tu pecado, cree en Jesucristo y tu pecado será perdonado y Dios te da la vida eterna. Vamos a terminar poniéndonos en pie y vamos a orar. Yo quiero pedirte, hermano, que tú ores ahí donde tú estás, dándole gracias a Dios.
por esta redención. Y quiero animarte que a la luz de este mensaje que tú has escuchado hoy, en esta semana tú salgas y vayas y proclames al mundo que Cristo es el Redentor de la humanidad, que Cristo es el Redentor y que Él ha ganado una redención segura para nosotros en el cielo. Proclama a Cristo y su obra. Y si tú estás aquí y no eres cristiano, ven hoy a Cristo, creyendo en Él, arrepintiéndote de tus pecados. Padre, te damos gracias, oh Dios, por la proclamación de tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque hoy hemos sido recordados una vez más, Señor, de la naturaleza de la redención que tú has obtenido para nosotros. Por esta redención nosotros te adoramos. Por esta redención nosotros te exaltamos, oh Dios. Y te rogamos, Señor, que tú nos dé la gracia necesaria en esta mañana para nosotros poder vivir, Señor, a la luz de estas verdades que hemos aprendido. Señor, al ir a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Amén. Vayan en paz, hermanos. Estamos despedidos.